Ese tratado pancarta contenía una denuncia muy enérgica de la masa, y uno de ellos encontró su camino en la antecámara del dormitorio del rey de Francia. El rey vio este panfleto y estaba furioso. ¿Cómo se atreven a decir tales cosas contra la masa? ¿Cómo se atreven a decir tales cosas contra la autoridad de la Iglesia de Roma? Y los sacerdotes romanos vertieron palabras rencorosas al oído del rey e insinuó que estas personas no eran ciudadanos leales. Le hemos dicho, y ahora están mostrando su mano, y si pueden conseguir un tratado en la antesala de su dormitorio, entonces su vida y su reino están en juego. Ha sido demasiado tolerante con esta gente. Ahora debe reprimirlos mucho más enérgicamente, sobre todo en París, su capital. Especialmente no queremos protestantes allí. En toda Francia, en ese momento, un número de cristianos fueron enviados a las llamas, en particular frente a Notre Dame de París. Es algo en lo que hay que pensar si alguna vez se viaja allí como turista. El número de mártires aumentó considerablemente. Durante todo este periodo, Calvino se esconde, viaja y estudia. Personalmente está experimentando la persecución. Conoce de primera mano la peligrosa situación de los santos en Francia. Ve lo que sus amigos están pasando. Más tarde, en Ginebra, recuerda cómo era ser perseguido en lugares donde los santos de Dios eran condenados al ostracismo. Con el tiempo también aumenta el conocimiento de la fe. Cada vez ve más claro que lo que dice la Biblia y lo que dice la Iglesia de Roma son totalmente incompatibles. Y esto le muestra que la forma adecuada de reforma, que no se puede reformar Roma desde dentro. Margarita de Navarra intenta ser evangélica. Jacques Lefebvre de Table se esconde detrás de su erudición y sondea con cautela algunos puntos y dice que quizá deberíamos hacer esto. La Biblia dice esto, y quizá deberíamos reformar aquí. La oración de Coplo demostró a Calvino. Roma no busca la verdad, prefiere oponerse al Evangelio de Cristo. La reforma desde dentro no funciona. El único camino es predicar la palabra de Dios, salir de Roma y establecer iglesias reformadas apropiadas de acuerdo a las Escrituras. El tiempo de vacilar para la reforma desde dentro ha terminado. Roma no quiere la reforma y no la hará. Esta fue una importante lección para Calvino, porque entonces como ahora la gente tenía un amplio espectro de opiniones. Bueno, hay la verdad y hay la falsa doctrina, en este caso en Roma, y quizás podamos cambiar nuestras iglesias desde adentro y tal vez estén cambiando un poco. Quizás hay algunos jóvenes estudiantes del seminario que salen y van a reformar las cosas. Hemos estado escuchando esto en las denominaciones protestantes liberales durante décadas. Calvino vio lo que muchos evangélicos hoy no ven y evitan enfrentar, que cuando una iglesia comienza a apostatar, eso, a no ser que se corrija al inicio o tengas a alguien con gran poder espiritual y gracia como Calvino, irá como las iglesias han ido, cuesta abajo más y más. Escapar de Francia, el ambiente estaba muy tenso. Después del asunto de las pancartas, Calvino fue a la ciudad de Basilea en el norte de Suiza, en el río Rin. Allí Calvino hizo lo que todos haríamos si fuéramos a Basilea. Quizás aprendió hebreo, sabía que tenía que profundizar en el tema. Así que adquirió una gramática hebrea y empezó a luchar con el lenguaje inspirado del Antiguo Testamento. Allí, en Basilea, famosa ciudad editorial, en marzo de 1936 impreso la primera y más breve edición de las Institutas, el prefacio de esa obra. Calvino estaba trabajando en ella el 23 de agosto de 1535, preparándola para aproximadamente 18 meses.
poco después de su conversión, y solo tenía 26 años cuando se publicó. Este libro fue reconocido por todos y como una obra brillante. Su primer libro publicado sobre el De Clementia de Séneca entre los eruditos recibió críticas tibias. Las institutas fueron alabadas por los piadosos. Los cristianos franceses. Imaginemos un teólogo líder de la Iglesia de alta estatura. Según las Escrituras, hay grandes teólogos suizos y hay grandes teólogos alemanes, pero estamos dispersos y no tenemos mucho liderazgo. Pero ahora está este joven Calvin, que ha escrito los institutos. Desde Basilea, Calvin vuelve a Francia. Muchos piensan que esto tiene algo que ver con su herencia paterna, porque su padre había muerto y tuvo que volver a su tierra natal para poner las cosas en orden. Incluso se arriesgó al volver a Francia, de ir a París, la parte más arriesgada y peligrosa de su patria. Al volver de Francia, Calvin decide ir a Estrasburgo. Estrasburgo fue una ciudad imperial libre, ir para estudiar con seguridad privada, como erudito tranquilo. París a Estrasburgo. El problema para Calvino es que las tropas de Francisco I se dirigen hacia el este a causa de las hostilidades con el emperador alemán Carlos V. Para ir de París a Estrasburgo, Calvino da un gran rodeo. Alcer, que lo lleva a Ginebra. Esto sería un poco como si alguien se dirigiera de Londonderry a Belfast y pasara por Dublín. Calvin se va de París a Estrasburgo a través de Ginebra. Eso es un poco desviación. Algunos deben conocer la historia de Calvin. Primera noche en Ginebra. Se aloja en una posada, planeando a la mañana siguiente dirigirse hacia el norte, a Estrasburgo. Cuando en esta posada de Ginebra se dice que el autor de los institutos de la religión cristiana está en la ciudad, este informe llega a oídos de William Farel. Farel, usted debe saber, es un muy ardiente. Rojo, en francés, el más feroz de todos los reformadores, con la posible excepción de John Knox. Farel lleva tiempo intentando reformar la ciudad de Ginebra. A estas alturas, la autoridad del obispo católico romano sobre el pueblo o la ciudad ha sido derrocada. Muchos ídolos han sido destrozados. Farel rompe los ídolos a su paso cuando recibe alguna respuesta positiva. Algunas personas en Ginebra están interesadas en el protestantismo, pero no todos. Y los que están interesados lo están, a grandes rasgos, por dos razones diferentes. A algunos les gusta el protestantismo por razones políticas y económicas. La fe reformada para ellos es útil, porque ahora han echado al obispo católico romano. Son mucho más independientes. Y ahora, con Roma, que le enseñan la puerta, son libres para saquear las iglesias. No tienen que dar impuestos o limosnas a la iglesia de Roma, que sería acarreada por los Alpes. Por eso a algunos les gusta la reforma. Otras personas, como la reforma por razones genuinamente religiosas. Pero en cualquier caso, en Ginebra todo está desordenado. Ginebra ha rechazado a Roma, pero se ha establecido bien en su lugar respecto a la doctrina, el culto y la estructura eclesiástica. Calvino llega a la posada esa noche de 1536. Farel ve en él una respuesta a sus plegarias.